Bueno, mi nombre es Jesús Jambrina y como explicó Esther, desde el año 2013 estamos haciendo congresos acerca del legado sefardí de la ciudad de Zamora, en principio. Y después comenzamos a hacer también actividades relacionadas con toda la raya portuguesa, o sea, Braganza, Vimioso, Carçao, Miranda do Douro, porque a través de estas investigaciones descubrimos que había mucha conexión en el tema judío, había mucha conexión entre Zamora, la provincia de Zamora, y también toda la zona de la raya, los pueblos limítrofes con Portugal. Hay muchísima información e historia en esta área. De hecho, la mayoría de los judíos que salieron de Zamora en 1492 salieron hacia esos pueblos, ¿verdad? Y hay una tradición de criptojudaísmo en esa época que dura hasta hoy en muchos sentidos. Hay historias, hay libros publicados al respecto y parte de los textos que están aquí también cubren la parte de la raya. Este es un libro que reúne no todas las ponencias que hemos hecho en los congresos, pero la mayoría de las ponencias. No todos los autores enviaron sus textos para ser incluidos en esta antología, porque es una antología, y no todos los autores escribieron incluso sus textos. Fueron conversaciones que tuvimos en los congresos, fueron intercambios a veces informales y por lo tanto no todo está incluido. Pero hay una buena representación de las ponencias que se presentaron en todos estos años. Hay 23 autores en estas actas. Estados Unidos, España, Portugal, Israel y Cuba. Son autores, la mayoría son académicos, trabajan en diversas universidades de estos países, pero también como parte del Congreso, siempre hemos sido un Congreso interdisciplinario y hemos invitado también a scholars o investigadores independientes de los dos países. Entonces se van a poder encontrar textos de autores que no son estrictamente académicos, pero sí han dedicado muchos años y han investigado este tema durante muchos años y han hecho aportes importantes al legado de la cultura y la historia sefardí en esta región de España y de Portugal. El libro está dividido en varias sesiones. Tiene una sesión dedicada a Isaac Campantón, que es, digamos, la figura que nos ha servido para entrar a estudiar toda la judería zamorana, la judería histórica zamorana. Hay varios autores que le dedican textos a Isaac Campantón, tanto textos biográficos como textos relacionados con su legado como rabino, como gaón y como estudioso de la Torá, la Kabbalah y el Talmud. Y eso es algo que es muy importante porque aquí hay un rango de autores que va desde la biografía, desde lo teológico, desde lo histórico y puede ser muy interesante para los lectores. También tenemos otra sección relacionada con los conversos y los judaizantes del área de Zamora. Y se aporta información, mucha de ella es información de archivo, investigadores que han trabajado acerca de este tema. También incorporamos temas relacionados con investigaciones correlacionadas, no necesariamente con el tema específicamente de Zamora, sino con otros temas. Por ejemplo, incluimos en el primer congreso vino una académica, Gloria Mount, que probablemente ustedes conozcan o hayan escuchado hablar de ella. Ella hizo una investigación en Yad Vashem, en Jerusalén, acerca de los 23 zamoranos que fueron enviados a Mauthausen, precisamente. Y ese congreso fue muy importante porque muchas personas en Zamora ni siquiera sabían que habían tenido familiares y que había habido zamoranos que habían sido enviados a los campos de concentración. Como ustedes saben, toda esa es una época que los republicanos pasaron a Francia y de Francia
fueron enviados a los campos. Entonces esta persona hizo esta investigación y también la trajo a Zamora en ese primer congreso, y su artículo está incluido en esta antología. Tenemos también temas de música. Nuestra querida amiga Judy Cohen escribió un artículo para este texto, para este libro, cosa que le agradecemos mucho, porque en realidad ella no escribe mucho. Sus presentaciones son casi siempre, ¿cómo decirle? En inglés decimos lectures, son lectures, pero son que incluye cantos, ¿verdad?, de toda la tradición sefardí, y tiene muy poco publicado. Y sin embargo, ella para nuestro libro escribió un texto muy interesante que ustedes pueden consultar en esta antología. También tenemos poesía. Tenemos a Margalí Matitiau, que es probablemente una de las pocas escritoras que escribe en ladino, en judeo-español, hoy en la actualidad. Y ella le incluimos un texto, su título es Zamora precisamente, está incluido en este libro. Y también Ruth Behar, que ha estado en muchos de nuestros congresos, ha participado en nuestros congresos. También incluimos un poema de ella que se llama El último Perera, también un poema. Los dos poemas son inéditos, o sea, que se pueden encontrar en esta colección. Algunos de los autores que probablemente, si ustedes están relacionados con el tema sefardí, probablemente los conozcan, y además son investigadores que sin falsa modestia tenemos que decir que están en la primera línea de investigación en el tema en el que ellos han publicado aquí en esta antología. Por ejemplo, Abraham Gross, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es un especialista en la vida intelectual de los judíos en Castilla y en España en general. Incluyó es el texto inaugural del libro, que también fue la conferencia inaugural en el 2013. Eso es muy interesante. Está Yitzhak Keren, que presenta un estudio acerca de la metodología del Talmud de Isaac Campantón. Él hace un análisis de cómo esa metodología todavía llega hasta hoy y se usa en algunas yeshivot en Israel. Está Ahuva Ho, que es una arqueóloga, y ella escribió sobre Alfonso de Zamora, y ha descubierto textos donde habla de su criptojudaísmo. Alfonso de Zamora, el hebraísta. Probablemente, si ustedes son historiadores, asumo que habrá algunos historiadores en la sala. Alfonso de Zamora fue un hebraísta muy importante en el siglo XVI. Fue el autor que empezó los estudios de hebreo en España oficialmente, primero en la Universidad de Salamanca, después en Alcalá de Henares. Bueno, Ahuva Ho le dedica un texto aquí. Después tenemos una autora, Virginia Labrador, que habló sobre las takanot de Valladolid en el año 1432. Y también Campantón estuvo relacionado con eso. Tenemos a Leandro Rodríguez, que es un conocedor de Miguel de Cervantes y toda la tradición conversa, judeo-conversa de Miguel de Cervantes, uno de los defensores de esa teoría y bastante conocido en ese campo. Tenemos a quien entonces era la directora del Centro de Estudios Sefardíes de la Universidad de Nueva York, de una de las universidades de Nueva York, que se llama Jane Gerber. Ella es emérito, ya es una persona que se jubiló, pero en esa época era la directora del Centro de Estudios Sefardíes. O sea, no había mejor persona para venir a Zamora para hablar de esta tradición que esta persona. También tenemos, lo que les comentaba de los judíos y conversos y judaizantes en el área de Zamora. Tenemos también otro artículo sobre el judaísmo en el Quijote de Cervantes. Tenemos historias de recuperación del legado sefardí en el caso de Ginny Milgrom, que tú la conoces probablemente y ha estado aquí muchas veces. También incluimos un artículo de ella aquí. Tenemos Emilio Fonseca, que es un investigador de todo lo que tiene que ver con los judíos de la Raya, específicamente de la zona de Galicia, Zamora, Sanabria y el norte de Portugal. Muy interesante. También tenemos artículos de José Manuel Laureiro y Anún Barriuso, amigos de este centro, sobre Carzao,
un pueblo de la Raya, vecino de Fermoselle, ¿verdad? Tenemos, bueno, el artículo de Judith Cohen que mencioné. Y ya para finalizar, entonces, tenemos un par de artículos que tienen que ver con... hicimos en el año 2019, hicimos un congreso, siempre hacemos los congresos, hemos hecho 2 congresos, uno en Vimioso, en Portugal, una sesión en Vimioso y otra en Zamora en el 2014, y en el 2019 hicimos un congreso que fue una sesión en Jerusalén y una sesión en Zamora. Y en esa sesión de Jerusalén, ese congreso, el tema fue la Sefará transatlántica. Y ahí hubo investigadores de Cuba y bueno, incluimos artículos sobre esos temas. Y bueno, ya el artículo de Gloria Mount y los poemas, ¿verdad? Esa es digamos, los temas incluidos en la antología. Ahora, ¿por qué yo considero, y digamos que Alfredo también, consideramos que este libro es importante? Es la primera antología dedicada exclusivamente a Zamora, en este caso, pero también a la región de Portugal y a la conexión entre los judíos de la Raya, lo que se conoce como los judíos de la Raya. En el caso de Portugal, esos son estudios que están muy avanzados. Hay varios libros publicados sobre los judíos en toda esta zona de Portugal, pero en España no se ha hecho mucho. ¿Ok? Como ustedes saben, cuando se habla de las juderías de España, siempre se menciona Toledo, Córdoba, Sevilla, Barcelona, Lucena y otras. Pero realmente Zamora era muy poco mencionada. Poquísimo, digamos. En el año 2013, cuando yo empecé a hacer estas investigaciones, si hacías Google, encontrabas 2 cosas sobre Zamora. Uno, el consejo antijudío que hubo en el año 1313, ¿verdad? Que fue en la ciudad, y también el tema relacionado con el niño de la guardia, ¿verdad? Porque hubo un judío zamorano que supuestamente estuvo implicado en ese tema, pero que realmente, bueno, ya está demostrado que no fue el niño. Ustedes conocen lo que es el niño de la guardia, ¿verdad? ¿Conocen ese tema? ¿No conocen el tema del niño de la guardia? Ah, bueno, el caso del niño de la guardia es un pueblo en fue un caso que hubo de propaganda antijudía, fue a finales del siglo, casi en 1492, alrededor de 1490, 1491, que supuestamente algunos judíos habían sacrificado a un niño y le habían pedido a los rabinos de Zamora que, digamos, practicaran algunos rituales, ¿no? Bueno, todo eso fue una historia demostrada desde Isaac Baer hasta otros historiadores, demostraron que realmente Torquemada se inventó eso para poder impulsar sus, digamos, acciones acerca de la expulsión de los judíos. Bueno, el niño de la guardia, todavía hay lugares donde todavía se celebra. Es uno de esos temas complicados que en algún momento se tendrá que hablar de ellos también. Pero la idea es que parece que hubo un zamorano implicado en ese tema. Un zamorano que además no se sabía ni quién era, nunca fue procesado, no fue encarcelado, nunca se le encontró. Bueno, en el año 2013 había solamente esas 2 referencias si uno hacía Google sobre Zamora, ¿verdad? Sobre el tema de los judíos, obviamente. Estamos en el contexto del tema de los judíos. Y entonces, a partir de ahí, a mí me llamó la atención esa falta de información y empecé a investigar y encontré que había un libro de Fuencisla García Casar, una investigadora de la Universidad de Salamanca, dedicado a Zamora, del año 1992. ¿Ok? Estamos hablando del 2013. El único libro dedicado a los judíos de Zamora había sido del año 1992. Y eso me llamó la atención el silencio acerca de este tema, ¿no? Y empecé a investigar un poquito más y realmente es mucho lo que ha salido, es mucho lo que se ha podido encontrar. En el año 2016 yo publiqué un libro que se llama Los judíos de Zamora, una cronología anotada, en la editorial Verbum, y que es una cronología desde el siglo X hasta
el siglo XVI, XVII, acerca de la presencia judía en la ciudad de Zamora solamente y algunos pueblos alrededor, ¿verdad? Y bueno, ya a partir de ahí empezamos a hacer esta investigación, se empezaron a hacer los congresos, ¿verdad? Y esta es la primera antología temática sobre el tema del legado judío en la ciudad de Zamora y en la región cercana con Portugal. Y de ahí yo creo que es su importancia. No es un libro para el público general, es un libro, digamos, dedicado a especialistas, porque la mayoría de los trabajos son académicos. Es un libro, yo no espero que este libro se convierta en un bestseller, ni mucho menos, pero nuestro objetivo es que poner nuestro granito de arena en una investigación acerca del legado judío en una zona de España y de Portugal, de las cuales se habla muy poco en este tema. Como les dije, siempre se habla de las grandes ciudades, de Toledo, de Granada, de Córdoba, de Sevilla, de Barcelona y de otros lugares, pero Zamora está como un poquito perdida en un rincón de Castilla, como diría alguno de los, bueno, de León habría que decir, ¿verdad? Un rincón de León. Pero que nadie habla acerca de este tema en esa parte del país. Y bueno, yo creo que nosotros hemos querido poner un granito de arena en este campo de estudios acerca de el legado sefardí y judío en la región de Zamora. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a Esther por la introducción. De nuevo, mi nombre es Alfredo Alonso y doy clases de lengua española y literatura latinoamericana en Luther College. Y bueno, soy parte del Centro Isaac Campantón, no soy, digamos, este no es mi tema principal de investigación, pero he estado trabajando con el centro, sobre todo en la organización de los congresos y la preparación de las actas. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención con respecto a los congresos que organizamos en Zamora desde el año 2013, nosotros venimos de un mundo académico en Estados Unidos, ¿no? O sea, normalmente organizamos congresos, por ejemplo, sobre Borges, que es uno de mis temas, y a esos congresos acuden especialistas sobre Borges, ¿no? Y discutimos temas no complicados, etcétera, etcétera. Pero una particularidad de los congresos de Zamora es que hemos tenido todo tipo de público. O sea, ha habido un interés grande durante estos eventos y además de las personas que han presentado, que de nuevo, algunas de estas personas tienen una carrera académica en instituciones alrededor del mundo, han venido investigadores que lo hacen porque les interesan los temas y ha venido sencillamente gente de la ciudad y gente de otras ciudades que ha venido para estos congresos. Entonces se ha producido, desde mi punto de vista, un fenómeno interesante con estos eventos, ¿no? Que es esa confluencia de gente interesada en el tema, gente que no sabía, que nos han dicho a nosotros, no sabíamos absolutamente nada de este tema, ni en España, ni en general, ni en Zamora específicamente. Una de las cosas que pasaba precisamente por eso era que mucha gente se acercaba después y nos decía, pero ustedes no tienen nada impreso, porque necesitamos, o sea, se han presentado muchas ponencias durante el día, a veces uno no retiene toda esta información. Y entonces nos preguntaban si no tenían nada impreso, nada que pudieran leer, alguna referencia, una cronología, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, finalmente tenemos algo impreso, que son esta selección de ponencias que hemos hecho. Yo creo que a pesar de que, bueno, como dice Jesús, hay trabajos académicos, pero yo creo que hay, o sea, muchos de estos trabajos, aunque tengan temas específicos, como puede ser, por ejemplo, la figura de Isaac Campantón, la metodología de enseñanza de Isaac Campantón, yo creo que la gran mayoría de estos trabajos contienen información general suficiente para contextualizar la historia del mundo sefardí en la península y específicamente en el área de Zamora. Entonces yo creo que, o sea, parte del valor de los trabajos está en eso también, ¿no? En que ofrecen, digamos, un panorama. O sea, no solamente se detienen
en los temas específicos, sino que, por ejemplo, el mismo trabajo, y pienso en el trabajo de Abraham Ross sobre la importancia de la figura de Campantón, a quien por supuesto la mayoría de la gente de Zamora no conocía. Sin embargo, especialistas que vinieron a Zamora ese año presentaron sobre Campantón como si fuera una figura familiar para ellos. Y entonces hubo gente que se nos acercó y nos dijo, pero ¿cómo es posible que nosotros, siendo zamoranos, nunca habíamos oído hablar de esta persona que aparentemente es tan importante? Bueno, pues así ese precisamente es el vacío que hemos estado tratando de llenar. Y bueno, lo que sucede, entonces, ese trabajo, por ejemplo, hay información sobre el método de Campantón, pero también hay información general sobre cuál era el estado de, digamos, del debate intelectual, la cuestión de la razón y la fe en general en el mundo judío en aquella época. Entonces, bueno, yo creo que la lectura no es solamente académica, sino que puede haber mucha información general también. Sí, bueno, y también decir que los congresos En realidad los congresos, esto es una representación de las ponencias de los congresos. En realidad, bueno, aquí está Clemens que ha estado, está Linda que ha estado en los congresos, y hay otras personas, no sé si han estado en los congresos. No son solamente ponencias, ¿verdad? Porque nosotros hacemos visitas a las juderías de la región, por ejemplo. Hemos estado en la biblioteca histórica de Salamanca, donde nos han enseñado los manuscritos de Alfonso de Zamora, por ejemplo. Nos ha enseñado las publicaciones de esa época en la biblioteca histórica, que es una biblioteca solamente para especialistas. Nuestro grupo ha podido entrar y hemos visto los manuscritos. Hemos estado en León, hemos estado, como les dije, en Cartzao, en Vimioso, en Braganza, hemos estado en Toro, o sea, hemos estado en otros lugares visitando las juderías de la zona. También todos los años se dan conciertos, ha habido conciertos de música sefardí, ha estado Judy Cohen, que ya tiene su propio concierto, pero también ha estado Mar Aranda, que ustedes conocen, que ha estado aquí, María Salgado también, una cantante de Toro, que ha estado también dando conciertos. O sea que el Congreso ya no es solamente lo estrictamente académico o lo estrictamente ponencias, sino que se ha convertido también en una especie de comunidad que se reúne todos los años en el verano en Zamora, personas que vienen de diferentes países, de diferentes lugares y aquí está Linda y está Clemens para testificar eso también, ¿verdad? Personas que van de Galicia, de Portugal, de Cataluña, de Asturias, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, ¿verdad? Y entonces es algo que pienso que también, aunque la introducción yo trato de hablar un poquito de eso, pero quiero transmitir que el Congreso es mucho más que las ponencias. El Congreso es toda una, digamos, festividad, una celebración del legado sefardí de Zamora, pero también de la región de toda, no solamente la ciudad, sino de toda esa región. Bueno, y para finalizar, antes de las preguntas y respuestas, decirles que el libro está a la venta, está allí, va a estar a la venta después de esta presentación, y que todas las regalías de este libro van al Centro Campantón. ¿Okay? Nosotros somos una institución que es sin ánimo de lucro. Nosotros no tenemos subvención absolutamente de nadie. Todas las actividades que nosotros hacemos las hacemos con donaciones que nos hacen a través de nuestra página web o a través de actividades como esta. Y así es como hemos podido realizar nuestro trabajo. Ha sido un trabajo cuesta arriba en ese sentido. Entonces, bueno, si alguien compra el libro, que sepa que es una contribución también al trabajo del Centro Isaac Campantón que hacemos en Zamora. Bueno, entonces no sé si preguntas y... A ver, Linda. No sé si no creo que necesite el micrófono. Bueno, está así. No, no es una pregunta, es un comentario. Yo no soy historiadora, pero me gusta la historia y me interesa. Y lo único que quería comentar, que me parece que lo pasaste un poco por encima, es que cada congreso tiene una temática distinta. Sí. Y que por eso el libro que yo he visto ya
tiene como una variedad de ponencias, entonces no se hace pesado, no es como 20 ponencias sobre un tema, ¿no? Y no sé, a mí la variedad me parece muy interesante, me parece un libro que realmente merece la pena. Era eso nada más. Gracias. Y yo creo que deberías decir la página web o algo para que todo el mundo mire la página web para que tengan más información sobre los congresos y todo, ¿no? Sí, gracias, Linda. La página, tenemos dos páginas web, una en español y otra en inglés. La página web en español es muy fácil, www.zamorasefardí.com. Tenemos la página también de la ruta sefardí que hicimos con el Ayuntamiento de Zamora en el año 2014, que es www.zamorasefardí.es. Y también tenemos la página del Centro Campantón en inglés, que es www.campantón.com, ¿no? Ahí también tienen la opción, si alguien está interesado, también tenemos la opción del libro en PDF. Si alguien quiere adquirir el libro en PDF en vez de la versión impresa, ahí también se puede. Entonces, en la página web de zamorasefardí.com. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? A ver. Pero me da mucha curiosidad, ¿por qué se ha silenciado tanto? ¿Por qué se habla tanto de otras ciudades, de otros pueblos españoles, de Buena pregunta, muy buena pregunta. investigando, han salido fronteras? A nosotros también nos dio curiosidad desde el principio, ¿verdad? Y bueno, ese es uno de los temas polémicos, porque la misma pregunta que se hace usted nos la hicimos nosotros cuando llegamos. ¿Por qué si ha habido todo esto? ¿Por qué si Zamora produjo lo que en el mundo judío se llama un gaón? Quiere decir, es una persona que ya no solamente es un rabino o es simplemente un maestro, sino es una figura, digamos, de liderazgo más allá de lo estrictamente religioso. Es casi una figura política, es una figura rondando con lo místico, ¿verdad? ¿Por qué si Zamora dio una figura como esta? Porque en el libro y con todo respeto lo digo con todo respeto hacia María Fuencisla García Casar, que fue la primera persona que publicó un libro completo. Sin embargo, en ese libro hay simplemente una mención a Campantón, un nombre. Se le menciona por nombre, pero no se dice nada acerca de la academia que él dirigió, no se dice nada acerca de sus estudiantes, no se dice nada acerca de su importancia como figura histórica para Zamora, ¿no? Entonces yo diría que simplemente el asunto es prejuicio. Prejuicio hacia el judaísmo en general, como hay todavía en España, a pesar de que España ha hecho muchísimo. Sin embargo, todavía hay zonas, hay áreas, hay lugares donde todavía el prejuicio persiste, se mantiene. Nosotros venimos de Estados Unidos, donde es común en las universidades, aunque en nuestras universidades no hay estudios judíos, pero es típico en muchas universidades de Estados Unidos que haya estudios judíos, ¿verdad? Es típico, por ejemplo, en mi universidad, todos los años se hace un taller sobre el Holocausto para educar a los profesores de la región acerca de ese tema. Todos los años en la Universidad de Viterbo, en Estados Unidos, se hace un taller para que el profesorado de la región conozca sobre ese tema y pueda impartirlo en las clases, ¿no? de su secundaria o de su preuniversitario, etc. Y ese es un tema que todavía en España no se ha logrado que llegue a los niveles, digamos, de secundaria o de preuniversitario o del instituto, etc., ¿no? Es un tema que ya no solamente el Holocausto, que es una cosa que pasó
hace apenas 80 años, ¿no? Sino que la historia judía de España no se estudia en las escuelas, ¿no? Entonces, yo soy partidario de que ser consciente sobre el Holocausto es también enseñar la historia judía de España, porque el Holocausto no se produjo solo. El Holocausto, antes del Holocausto, hubo una cosa que se llama Inquisición, ¿verdad? Y muchas cosas que se hicieron en el Holocausto sus raíces se pueden encontrar en la Inquisición española, desde el punto de vista político, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista étnico, ¿verdad? Todo eso se puede encontrar en la Inquisición. Entonces, hablar de la Inquisición, aunque a algunas personas no les guste, sin embargo, si queremos hablar del Holocausto, también tenemos que hablar de la Inquisición. Y ese es un tema que todavía es espinoso en España, cosa que yo no creía cuando vine a hacer estos estudios hace 12 años por primera vez. Entonces, creo que era prejuicio. Afortunadamente a nosotros nos gusta pensar que en este momento ya se habla más de este tema en Zamora. De hecho, en el año 2014 pudimos hacer una ruta sefardí en la ciudad. Son 5 puntos de la ciudad donde tenemos testificado, documentado que estuvieron las juderías, que vivieron personajes importantes. Bueno, ya tenemos esa ruta. Hay señalizaciones, colaboramos con el ayuntamiento, ellos se ocupan de las señalizaciones, todos los años hacemos la ruta con diferentes personas. Entonces, nos gusta pensar que hemos contribuido a que se conozca un poquito más sobre ese tema en Zamora. Y también en la región, porque ya ahora se habla de ese tema también, por ejemplo, en Benavente, y en Toro, y en León, y en Salamanca, ¿no? Entonces, es una pequeña contribución que pensamos que podemos hacer, ¿no? A ver, por allá, Ramón. Solamente añadir lo que es necesario, los prejuicios surgen de la propia Zamora, es decir, tú sabes porque nadie que son, en algunos casos, no hablo en general, hablo de casos muy claros, que desde la propia prensa de Zamora, de los que ha estigmatizado a Jesús, por lo que yo leí en varias publicaciones, preguntándose a qué venía sacar el tema de los judíos, y fue totalmente insignificante en la historia de Zamora. O sea, que el prejuicio es reside en la comunidad. ¿De acuerdo? No creo que creo que hay casos aislados, hay digamos alguna persona u otra que no sé por qué, pero en realidad yo debo decir que la razón por la que nosotros decidimos continuar con este proyecto fue precisamente por la cantidad de personas en Zamora que lo han apoyado. ¿Ok? El primer congreso, cuando hicimos el primer congreso, pensábamos hacer este congreso una vez cada 3, cada 4 años, no había. Sin embargo, recibimos correos electrónicos pidiéndonos que lo hiciéramos todos los años. Y aquí están Linda y está Clemence para testificar que la mayoría de las personas que van a ese congreso son personas de Zamora, ciudadanos regulares de Zamora, ¿no? Y ese ha sido nuestro gran estímulo para poder continuar. De lo contrario, realmente no hubiésemos continuado, porque ¿para qué? O sea, muy bien para nosotros desde el punto de vista investigativo, pero ¿cuál hubiese sido el servicio público, no? Porque yo vengo de una tradición, digamos, en los Estados Unidos tenemos esa tradición, no sé si todo el mundo, pero yo sé que en algunos casos sí, es que el conocimiento tiene que llegar más allá de la academia. El conocimiento también es para que el ciudadano común tenga ese conocimiento, lo aprenda, se sensibilice con ese conocimiento y entienda determinados fenómenos, ¿no? Entonces nosotros hemos venido aquí con esa mentalidad, con la mentalidad de que no tenemos una mentalidad de torre de marfil, ¿no? De que lo conocemos nosotros y nos sentimos muy bien leyendo y conociendo. No, el conocimiento es para compartirlo, el conocimiento es para diseminarlo, ¿no?
y especialmente el conocimiento histórico, ¿no? Especialmente el conocimiento histórico. Por una parte, y por otra parte es que, y que nos llamó la atención desde el primer momento en Zamora, es que había gente de otras partes, no necesariamente de Zamora, sino también de otras partes del mundo, que estaban interesados en Zamora, ¿no? Yo recuerdo la frase de Abraham Gross cuando llegó a Zamora el primer año, que él, antes de comenzar su presentación, dijo algo que a mí nunca se me olvidó. Y él dijo, por fin Zamora está haciendo un congreso sobre los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque él conocía la figura de Campantón, y no solamente la figura de Campantón, sino lo que había significado la Academia Rabínica de Zamora para la diáspora sefardí, ¿verdad? Porque la Academia Rabínica de Zamora fue la última gran academia que existió en Sefarad, en España y Portugal, ¿no? Y esta persona, que es un profesor de la Universidad Hebrea, conocedor de la historia intelectual de los judíos en España, venía al lugar precisamente, ¿no? Y si ustedes leen la primera frase, el primer párrafo de lo que escribe Abraham Gross, van a entender por qué lo estoy diciendo, ¿no? Como él cuenta, cuando él dice posiblemente cerca de este lugar donde estamos haciendo este congreso, existió la Academia Rabínica de Isaac Campantón, ¿no? Entonces, eso es algo que es, para nosotros fue muy, muy importante. Linda. Sí, no, había otra cosa, y es que la primera pregunta de por qué no se sabía antes, ¿no? ¿Por qué de alguna cosa tan reciente? Y es verdad que con la importancia que tiene Zamora es un poco difícil de comprender, pero había judíos en toda España. O sea que antes así un poco en cualquier pueblo encuentras lo que era, yo qué sé, una sinagoga o algo. Hay muchas cosas todavía desconocidas, entonces yo haría la pregunta de otra manera. Ya que de repente se sabe todo sobre Zamora, ¿cuántos sitios más hay que todavía no sabemos nada? Totalmente. Bueno, existe una red de juderías. Zamora no es parte. Zamora no es parte de esa red de juderías. No. Es una entidad privada. Sí. Yo le pido disculpas por haber llegado tarde. Vengo de la playa de Portugal, desde el norte de Portugal, pero hay una niebla tremenda y hace frío. He llegado tarde. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, pero es un tema amplio y un tema que yo creo que usted ha tocado dos temas fundamentales, pero que necesita, yo creo, una puntualización. Mi hija es profesora universitaria en Cleveland, al lado de Cleveland, en Ohio. Bien, ella está sorprendida de cuando la cultura española, de que en España no hay. Pero bien, usted ha dicho una cosa muy importante. Si vemos a 15 años anteriormente, cuando yo estudié hebreo en la Facultad de Letras, que era increíble que nos estudiaran hebreo y sin embargo no hablaban de la esencia sefaradí. Pero hay dos cosas fundamentales, se ha ganado mucho. Para que exista una serie de juicios. Yo aquí denuncié hace 4 años y hablo de prisa, porque dicen, este hombre siempre interviene, pero yo siempre vengo de lejos. Y yo les respeto a ustedes porque no hay cosa más triste en una conferencia de la calidad que creo, de lo poquito que he escuchado, es que no haya preguntas y debates. Bien, yo aquí denuncié a la Radio Nacional de España un señor que hace la broma de decir el León. Y hablo de León, hablo de pueblos como Salud de Campos, etcétera, etcétera. Que todavía el jueves y el viernes santo salir a la calle a tomar bagazo, a tomar aguardiente, se dice vamos a matar judíos. Esto yo lo denuncié hace 4 años a un señor que tenía un programa y que bien, vine aquí y lo dije porque para qué queda una cuestión. Bien, hay efectivamente todavía un concepto antisemita, anti-israelí y que el negarlo es muy triste. Ahora usted ha hecho una puntualización y yo le hablo, por favor, de que hay una teoría en Europa en este momento, yo siempre hablo de siempre. A mí algunos me ponen el mote del judío, yo el suizo, yo he vivido muchos años, desde hace 60 años en Suiza y he venido aquí, me he ido y he vuelto.
Pero hay una teoría ahora entre ciertos historiadores alemanes en aumentar la importancia de la Inquisición española, cosa que es evidentemente, aquí hay dos historiadores ahora que están diciendo, niegan, dicen que la institución, la Inquisición fue en realidad un concepto eclesiástico, simplemente me parece que esto es ridículo. Pero cuidado, porque el Holocausto está ahí. Hace 80 años no es nada. Y el Holocausto en el centro de Europa se niega. El otro día hablamos aquí hace tiempo con Abraham, que nos dio un poco qué sucede en este momento en las universidades españolas, pero sobre todo en las centroeuropeas. Se niega el Holocausto. Y luego hay otra cosa, que a mí no me venga un alemán, con todo mi respeto, lo digo aquí, pues hay algún alemán, que hay alemán, pero no olvidemos que el pueblo más culto que ha habido en los últimos 250 años en Europa, comprenden, tienen la carga moral de 6 millones de judíos, gitanos, homosexuales, etc. Entonces, es verdad que la Inquisición mal historiada, tiene una carga increíble, y ahí está la historia, y los buenos historiadores. Pero cuidado en hacer esa jugada ahora malévola de vamos a ver si el pueblo alemán no tuvo nada que ver. Por favor, sobre todo, sí, lo digo porque es que ahora vaya usted a Frankfurt Main, vaya usted mismo, y hay veces que ahora se habla mucho de la Inquisición española. Ahora parece ser que hay una situación en la cual, pues, dijéramos que no pase la paz, dicen los franceses, pasemos la paz. Bueno, a mí me parece que ese es un tema muy complicado para hablarlo aquí. Ahora, yo creo que se puede hablar de las dos cosas. No hay que hablar de una sola cosa. Ni una cosa es más importante que la otra o no fue menos terrible que la otra. Sí, el Holocausto hay que hablar. Bueno, le he dicho que en la universidad donde yo trabajo hay un taller que se habla todos los años sobre eso para educar a los profesores. Y que ese tema todavía aquí en España falta. Y yo soy un defensor, bueno, aquí se habla del tema y bueno, sí, claro, hay que hablar del Holocausto todo el tiempo. Pero no hay que no hablar de la Inquisición. No, yo no he dicho nunca eso. He dicho que no aprovechemos ahora ese movimiento que hay en ciertas universidades de hablar mucho de la Inquisición y no mencionar lo que surgió. Entonces aquellas personas comunes... El detrimento del Holocausto. No, hay que hablar de las dos cosas. Claro, hay que hablar de las dos cosas. Yo soy una familia en que mi hermana muere. Y no voy a aclarar que aquí no hemos venido a que llore la gente. Simplemente el problema es que el problema es muy complejo. Usted lo ha dicho. Pero no olvidemos el problema que se tiene en este momento. El otro día viendo una película que lo han aclarado. La ley de 1968, en la cual acerca de 15.000 oficiales alemanes se les exime totalmente de responsabilidad. Ahí está. La gente que no lo crea, que se mete en internet y que vea la película de la historia. Bien. Bueno, yo creo que el tema que usted está hablando es muy interesante y por supuesto nos interesa a todos, pero yo creo que si continuamos hablando no vamos a dar espacio a otras preguntas. No hay, pero es que yo creo que todos estamos de acuerdo en esta sala que del Holocausto hay que hablar y que hay que educar sobre este tema. Yo creo que ahí no hay ninguna duda sobre eso. Y que también hay que hablar de la Inquisición. Por supuesto, no creo que haya que priorizar una cosa sobre la otra, ¿no? Y yo creo que en esta sala todo el mundo está de acuerdo en que sí, que hay que hablar del Holocausto y que se tiene que hablar más del Holocausto, sin dudas. Pero también se tiene que hablar de la historia de los judíos en lugares donde, como decía Linda, existieron y no se habla. Porque solamente se habla de Toledo, Córdoba, Sevilla, Granada, Barcelona, porque son los grandes centros que siempre se ha hablado de ese tema. Hay otros muchos lugares en España donde también existieron judíos, donde hubo contribución increíble a la cultura local de esos sitios, de los cuales no se habla. Y ese es el área donde específicamente nosotros queremos poner queremos hacer nuestra contribución. La cuestión también, lo que hemos visto, comprobado a lo largo de los años, es que muchas ciudades, en España específicamente, crean su narrativa histórica sobre
qué es lo distintivo de esa ciudad. Y entonces a veces es muy difícil crear otra narrativa. O sea, añadir elementos a esa narrativa. O sea, conocemos a Zamora por los romances, por el cerco de Zamora, por los romances del Cid, el ciclo de romances del Cid. Y bueno, ahora Zamora es uno de los lugares conocidos precisamente por la celebración de la Semana Santa, ¿no? Entonces, es muy difícil. Y el románico, por supuesto. Entonces, estas narrativas que se crean en parte por la ciudad, en parte por el turismo, en parte, o sea, viene de muchos lugares, la refuerza la misma gente de la ciudad. A veces es difícil crear un espacio para abrir un poco esa narrativa y que se diversifique. Yo creo que hasta cierto punto se ha logrado un poco porque se ha incorporado oficialmente la ruta sefardí como parte de las rutas de visita a la ciudad de Zamora y se han puesto los carteles, etcétera. Entonces yo creo que eso ha ayudado un poco a diversificar la oferta de Zamora en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que nosotros podemos decir que hay un grupo de personas en Zamora que ya esperan el Congreso cada año. O sea, sí, y que se publica y que participan y que si usted no ha estado en Zamora, por ejemplo, durante los congresos, lo invitamos a que vaya para que vea la participación del público y cómo los conciertos, por ejemplo, de Mar Aranda en el Teatro Principal o en el Museo Etnográfico se llenan de personas. Los congresos de Judy Cohen, los conciertos de Judy Cohen en la Hostería Real se llenan de personas. O sea, también nosotros tenemos que hablar de esa recuperación de la cultura local y del legado sefardí en esos lugares, porque muchas veces las personas lo han olvidado. Y esta idea de que no hubo judíos en Zamora, por ejemplo, con la que nosotros hemos tenido que lidiar durante muchos años, o de que fue una comunidad muy pequeña y no fue importante, ¿no? Yo creo que también eso es antisemitismo, ¿verdad? El negar la existencia histórica de judíos en ciertas zonas, eso es antisemitismo también, en mi opinión. Y por eso yo creo que es importante que en España se recupere esa historia local que existe de los judíos en ciertos lugares. Y, por ejemplo, se está avanzando, por ejemplo, el Museo de Béjar, en Béjar, tiene van muchas personas allí, por ejemplo. Se puede ver en el canal está el Museo de Segovia, el Centro de Interpretación de Segovia también, que tiene muchas personas que van. En Braganza, hace apenas 4 años, han abierto un centro de interpretación también de la cultura judía en Trasmontes, ¿verdad? En Zaragoza también. O sea, es importante que en todos estos sitios se hable de la historia judía de España, y se hable porque ahí también hubo comunidades judías, y hubo aljamas, y hubo autores, y hubo poetas, y hubo filósofos, y hubo una historia que ya no es solamente judía, ahora también es española, y es también iberoamericana, ¿no? Como estamos viendo con todo este renacimiento de las culturas, de las juderías, del movimiento de judíos emergentes en Latinoamérica, que en muchos casos están tratando de encontrar sus raíces judías en España y en Portugal, ¿no? Entonces yo creo que también eso es importante, que España dé ese paso y que todos esos sitios donde hubo judíos se estudie. Por ejemplo, en León también hay un museo que es de las 3 culturas, pero bueno, también está incluido, en esas 3 culturas están incluidos los judíos. Entonces yo pienso que eso es también muy importante. Y con respecto a los Estados Unidos, usted hablaba de su hija. Bueno, nosotros enseñamos español en Estados Unidos, y yo puedo decirle a usted que muy pocos de los libros de texto relacionados con la historia de España incluyen a los judíos. Solamente se habla, en 1492 los judíos fueron expulsados de España. Punto. Nadie sabe ni cuándo llegaron, ni qué produjeron, ni nada. Es como si hubiese existido aquí una nube y que de pronto se fue y que nadie sabe, ¿no? O sea, es una cosa increíble, ¿no? Y yo siempre le hablo a mis estudiantes sobre esto, ¿no? Bueno, a ver, díganme, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué dice solamente 1492 expulsión? Siempre se habla de 3 cosas en los libros de texto de español en Estados Unidos. Una, se descubrieron las Américas. 2, Nebrija publicó la primera gramática española. Y 3, se expulsaron a los judíos, ¿no?
O sea, más nada, pero nadie sabe de dónde salieron los judíos, cómo llegaron, qué hicieron, nada. Y cuando se menciona Maimónides, se menciona desde el punto de vista de la filosofía. El gran filósofo Maimónides, pero no se dice que era judío, no se dice que tuvo que salir de... Se dice que, obviamente se dice que era de Córdoba, que era judío, pero no se dice nada sobre su historia, no se dice nada sobre Córdoba, no se dice nada, ¿no? Es como un fantasma que pasa así por la historia de España sin que se hable de él, ¿no? Tampoco se habla aquí. No. Bueno, en eso están iguales entonces, ¿no? Pero yo puedo decirles que no se habla de los judíos en España. El tema judío en el mundo hispanoamericano, en las escuelas graduadas en Estados Unidos, no existe. Con muy poquitas excepciones, no existe, no se habla de ellos. En los estudios medievales se habla un poquito, pero más allá de eso no se menciona nada, absolutamente, ¿no? Yo he tenido conversaciones con colegas de quiénes son los sefardíes. ¿De dónde salieron los sefardíes? ¿Quiénes son? ¿Cómo que son sefardíes, no? O también, sí, los sefardíes que son de los países Egipto. No. Entonces hay que, y son personas informadas, son personas con doctorados, ¿no? O sea, es un tema que yo creo que es importante. Yo pienso que es importante que España tenga conciencia sobre eso. Por eso me gusta muchísimo que Esther esté aquí, que ha escrito un libro precioso sobre Sefarad, ¿verdad? Porque es importante que España tenga una actitud de liderazgo en cuanto a la recuperación, la recuperación del legado sefardí y la cultura judía en España, porque el liderazgo de España no es solamente para España en ese campo, es también para Hispanoamérica, para Iberoamérica y para otras partes del mundo. Entonces yo creo, y por eso nosotros hemos continuado con este proyecto, que ha sido un proyecto cuesta arriba, precisamente por esto, porque yo creo que es importante que se conozca, ¿no? Y que se sepa. Sí, pero mire, yo no quiero extenderme en esto porque si no estaríamos aquí. Este libro trata de llenar ese vacío en cierto sentido, y lo otro es que tenemos que entender que la historia es un proceso. La historia no es en blanco y negro, o es de ahora para luego, o es de la noche a la mañana. La historia es un proceso. Es un proceso, y en ese proceso es donde tratamos de insertarnos nosotros, tratando de hablar, en este caso, de Zamora. Pero como dije antes, también en Portugal se han hecho muchísimas cosas, y personalmente pienso que en Portugal hay más compromiso con este tema, por lo menos en la región que estamos hablando aquí de La Raya, que en la contraparte española, ¿no? Entonces, creo que la historia es un proceso, que en España existe una democracia en este momento, que existen lugares como este donde estamos hablando ahora, que es un sitio impresionante de actividades y de acciones para dar a conocer no solamente el Holocausto, que es muy importante, pero también otros aspectos de la vida judía en general, porque si luchar contra el antisemitismo es también hablar de la cultura y de la historia judía en general, sobre otros muchos temas y sobre diferentes perspectivas y diferentes ángulos. Y yo creo que sí, que le mencioné anteriormente algunos museos que están ya en la región donde estamos. Está este centro, hay muchos lugares, muchas organizaciones en España que están haciendo trabajo en ese sentido. Entonces, también tenemos que ser un poquito, digamos, comprensivos en el sentido de que 40 años de dictadura no se pueden eliminar en otros 40 años de democracia, ¿no? Hay cuestiones que la historia es un proceso, lleva trabajo, lleva compromiso, lleva acciones sistemáticas y constantes, y yo creo que en eso estamos todos los que estamos aquí de alguna manera. Entonces, no sé, yo creo que con este libro, y con eso me gustaría concluir, podemos conversar después si queremos, pero con este libro nosotros estamos tratando de llenar un vacío, y como dije antes, hay un texto incluido aquí acerca de los zamoranos que fueron enviados a los campos de concentración, y que ahora en Zamora, gracias a lo que nosotros estamos haciendo y las colaboraciones con el ayuntamiento, existen las piedras de la memoria que están puestas allí
sobre los zamoranos enviados a Mauthausen. Entonces, creo que poco a poco se han ido logrando cosas, pero tenemos que entender también el contexto en que estamos trabajando y que hay mucho prejuicio todavía y que el Centro Isaac Campantón es una non-profit que no recibe subvención de ningún lado, que lo que está haciendo lo hace con donaciones que nos llegan de las personas y que es una cuesta arriba, que bueno, hasta ahora pensamos continuar haciéndolo porque creemos que es un trabajo que es muy útil, no solamente para España y para Zamora, sino para todo el mundo iberoamericano. Entonces, no sé si eso es suficiente.